La parte 2 inicia en un escenario donde parece que hubo una explosión, varios cuerpos tirados y Kubo con una katana frente al prota, quien simplemente se ríe y se rinde. Ahora regresamos un mes al pasado, donde en las noticias se informa que habrá una fuerte tormenta, y pasamos al punto de vista de Reika, donde un par de amigas organizan una cita con otra persona y los dejan a solas. El otro tipo, llamado Shin, empieza a coquetear con ella diciendo que no merece sufrir a manos de Nobuto y esas cosas. Al final intercambian números. Luego, en lo que Reika está en su trabajo, un chico un año menor que parece un niño llamado Osawa igual se interesa en ella. Conversan un rato hasta que después se muestra como Reika practica kickboxing y otro chico llamado Kana se acerca a ella para conversar. Posterior a eso, cuando este está llegando a su nuevo apartamento, otro chico llamado Shiraku se acerca a ella, pero esta vez solo le dice que desprende una aura de popularidad bastante ominosa, que le causará problemas si es que llega a tomar una decisión incorrecta. Con eso dicho, termina su conversación. Ahora cambiamos al punto de vista de Kubo, que habla con otro miembro de los Yakuzas, sobre que las personas encargadas de acercarse a Reika del mismo modo que lo usó Nobuto están rindiendo frutos. Además que desde el día que el padre de Nobuto pidió ir al departamento de Reika no se ha vuelto a ver, por lo que consideran que pudo haber desaparecido por cuenta propia. Cambiando ahora al punto de vista del prota, este se encuentra tranquilo en su casa y publicó en donde escribía sus historias todo lo que pasó desde que se deshizo de Nobuto hasta lo del padre de este, solo que cambió los nombres por privacidad. De esa manera ganó cierta fama. Más tarde, esa misma noche, debido a la tormenta en unas montañas, hubo un deslizamiento de tierra que deja al descubierto la madre del padre de Nobuto. Al día siguiente, cuando el prota se da cuenta de eso, se dirige a ese lugar, aunque se detiene unos kilómetros antes para que no lo vean otras personas, pero justamente Yasumoto, un detective, lo encuentra y lo saluda debido a que son amigos de la infancia, que no se han visto desde años, y le empieza a preguntar varias cosas para corroborar si el prota está ahí por la noticia del cuerpo o por otra razón. Este responde que solo veía aves y empieza a detallar dónde las ve, qué tipo y esas cosas para engañar al detective, quien se despide alegremente de él, aunque en realidad cuando llega con su compañero le da todos los datos del prota, su número de teléfono que le pidió con la excusa de quedarse de ver después, la matrícula de su auto para que averigüe dónde ha estado y si hay algún sospechoso, además de la información de las aves, para saber si es verdad la supuesta coartada del prota o solo lo inventó. Ahora, regresando al día del incidente del padre de Nobuto, se muestra que el prota, para limpiar toda prueba de que se peleó con este, lava el cuerpo, su ropa, quita las uñas y demás, para que si en dado caso se encuentra el cuerpo, nadie lo relacione con el prota. Además usa las mismas bacterias que usó con Nobuto, para que se deshagan de la carne. Volviendo al presente, el prota, sabiendo la situación en la que está, va con Tosu para explicarle que si llegan a relacionarlo con el cuerpo o algo parecido, que lo lleve a la cárcel, este debería pedir ayuda a su familia, para que los yakuzas no le hagan nada. Con esto claro termina su conversación. Al día siguiente, el prota con su auto recoge a Reika y a Shin, posteriormente a otro de los chicos que conoció, y de esa extraña manera termina el tomo. Luego de que el prota esté en el auto con Reika y otras dos personas, estos últimos se dirigen a un evento de artes marciales. El prota, viendo la manera en la que la observan a Reika, decide acompañarlos para que no pase nada extraño. Luego de eso empieza una tipo de rivalidad entre los tres, por quién se sienta al lado de ella a la hora de cenar, quién invita y ese tipo de cosas. Al terminar todo eso, lo único importante es que el prota quisiera ver cómo crece Reika, aunque sabe que lo más probable es que no lo descubra, porque lo arrestarán por lo que hizo con el padre de Nobuto. Cambiando el punto de vista de Kana, quien invitó a Reika al evento de artes marciales, este se decide que debe de salvarla del asesino que quiere eliminarla. Volviendo con el prota, este empieza a preocuparse por no saber si podrían arrestarlo y en caso de que sí, ¿cuándo podrá ser? Cambiando de nuevo al punto de vista de Reika, esta se encuentra con Osawa, con quien habla de sus pasatiempos, hasta que llega Shiraku, que le menciona sobre su aura de popularidad y que debido a eso, una de las personas que se acerca ya es alguien peligroso que le quiere hacer daño, así que debería tener cuidado con quién se junta y demás. Al final, como siempre, Reika no hace caso y volvemos con el prota, quien en el foro donde publicó las novelas recibe nuevos comentarios donde uno en específico le llama la atención, porque pregunta por privado si no publica la novela con una editorial porque está basado en sus propias experiencias, y sin importar cuál sea la respuesta, le gustaría conocerlo en persona. Al leer eso, el prota niega ambas cosas, entonces cambiamos el punto de vista de la persona que escribió el comentario y resulta ser Osawa, quien sabe que todo lo que escribió el prota es real y está basado en un hecho de la Yakuza, por eso quiere ayudarlo a eliminarlos, pero debido a que no puede juntarse con él en persona, se acerca a Reika para que en algún momento
pueda conversar con el prota. Cambiando al punto de vista de Kana, al conversar con Reika se da cuenta que 4 chicos se acercaron a ella en un mismo día, incluyéndolo, por lo que se pone a pensar que con tantas personas no podrá salvarla, así que pedirá ayuda, y al pensarlo se decanta por el prota, ya que a pesar de que hizo cosas malas, como lo ocurrido con Nobuto, sabe que fue para salvar a Reika, así que podrá confiar en él, por lo que luego de comprar alimentos en una tienda, donde una persona desconocida le cambia la bebida sin que se dé cuenta, le marca el prota para mencionarle que sabe lo que hizo con Nobuto, a pesar de que no es uno de los miembros de la Yakuza, y la razón por la que le habla es para hacer un trato, ya que quiere proteger a Reika tanto como él. Al escuchar esto, el prota le pregunta a qué se refiere. Kana responde que hay 3 personas que se acercan a Reika, no sabe con exactitud cuáles son, pero una de ellas es un reemplazo de Nobuto para seguir con el plan inicial, y que si está interesado en cooperar por el bien de Reika, se van en su casa. El prota acepta esto y se dirige hacia allá. Mientras tanto, Kana empieza a consumir lo que compró, incluyendo la bebida intercambiada, que tiene una sustancia que lo deja inconsciente, para que al estar indefenso, varios miembros de la Yakuza, incluyendo a Shin, entren a su casa. Cambiando al punto de vista del prota, cuenta a Tosu la conversación que tuvo con otra persona, así que se compromete a ir para ayudarlo en todo lo que pueda, si eso significa salvar a Reika. Con eso claro, ambos van, y mientras Tosu se queda en el auto, cerca de la casa para ver qué pasa, el prota irá solo, aunque tiene una cámara oculta en el cinturón que transmite todo en vivo por si llega a pasar algo, por lo que al llegar al lugar, toca la puerta y no pasa nada, hasta que pasan los minutos. Entonces con curiosidad, el prota entra intentando abrir la puerta, aunque se da cuenta que no tiene seguro, así que entra, revisa la casa y no encuentra a nadie, solo una mancha en el suelo de un té, por lo que ve el recibo y nota que fue comprado hace poco, por lo que concluye que los yakuzas estuvieron vigilándolo y antes de que llegara el prota, ellos lo secuestraron para impedir que hable o algo parecido. Ahora cambiando al punto de vista de Kana, despierta pero no puede ver nada, tampoco puede moverse, debido a que está dentro de un bote donde lo único que sobresale es su cabeza cubierta con una tela que no permite ver el exterior, pero sí que siente las cosas que le hagan, así que se altera, hasta que escucha voces que resultan ser los yakuzas, que solo le dicen que se aleje de Reika, al mismo tiempo que con una manguera le echan agua en la cara. Por otro lado, Shin, que estaba observando todo, pregunta qué le harán a Kana para que no se involucre más en sus asuntos. El yakuza responde que harán que se quiebre de la siguiente manera: con la tela que le cubre la cara, le estarán echando agua helada de una manguera, al mismo tiempo que le dicen que no se acerque a Reika durante 48 horas, para que cuando lo suelten esté, por decirlo de alguna manera, traumado y no quiera relacionarse con Reika ni los yakuzas. Volviendo con Kana, mientras está siendo torturado, recuerda que una persona le comentó la situación de Reika con los yakuzas y cómo esta era un objetivo. Al escuchar eso, Kana se propuso salvarla hasta que terminó como hasta ahora. Volviendo con Shin, intenta hacer que Kana se asuste gritándolo, pero lo único que logra es que averigüe su identidad. Es decir, Kana descubre que Shin era la persona que mandó el sindicato para que se acercara a Reika, por lo que ahora, sin importar qué, resistirá todo lo que le hagan para que cuando logre escapar puede decirle esa información a los demás, aunque 10 horas después esa motivación desaparece, ya que parece que lograron quebrarlo. Ahora, con respecto a los yakuzas que le están torturando, observan cómo el teléfono de Kana está sonando, así que contestan, pero sin decir nada, por lo que la primera persona en mencionar algo es la que llamó, y resulta ser Majima. Regresando con el prota, al salir del departamento de Kana, pone una cámara en un lugar que grabe si es que se nota que alguien entró. Si regresa Kana, lo sabrá, pero si es verdad que la yakuza tuvo algo que ver, también los verán, si es que regresan o pasa algo. Luego de eso, el prota junto a Tosu informan a Reika que su acosador regresó, así que es mejor que vivan juntos de nuevo. Como siempre, Reika no hace caso, por lo que Tosu se propone a que vivirá en el departamento de Reika. De esa manera, al día siguiente salen juntas y se encuentran con el adivino, que repite lo mismo de Reika y su peligro si toma una mala decisión. Lo único que cambia es que al estar Tosu presente, entra una tarjeta por si quiere algún consejo sobre cómo afrontar la situación. Más tarde esa misma noche, Reika habla con Tosu sobre sus pretendientes, donde el más favorecido sería Kana, ya que según ella parece que le miente, aunque no para mal, sino simplemente para protegerla o no hacerle daño, o eso cree. Ay, cosita. Al terminar la conversación, Tosu habla con el prota para revisar si es que la cámara grabó algo relevante, y resulta que se ven varias personas entrando con una caja enorme al departamento y luego saliendo como si nada, con la caja vacía, y el hecho de que esas personas no tocaran la puerta y entraran como si nada hace dudar al prota, que entra al departamento de Kana y al revisar el baño encuentra a esta última dentro de la bañera sin vida.
Ahora, regresando unas horas antes a cuando los yakuzas se dieron cuenta que la persona que llamó al teléfono de Kana era Majima, empezaron a reírse y llamándolo cobarde. Entre todo lo que dijeron, mencionaron el nombre de Majima, el cual Kana escuchó, al igual que escuchó cuando su celular sonó, por lo que concluye que Majima es la persona que le marcó. Entonces, como última opción, para ayudar a Reika, gritó con todas sus fuerzas: el Shin es uno de ellos. Luego de eso los yakuzas terminaron la llamada y el destino de Kana fue el que se vio. En cuanto a Majima, este se sintió culpable por lo sucedido con su amigo, y a pesar de que quiere destruir a los yakuzas, no se anima a regresar a Tokio, por lo que lo único que hará es llamar al prota para primero avisar que está vivo, que descubrió todo el plan de incriminarlo y demás, pero no planea revelar eso a los yakuzas, ya que ahora mismo quiere acabar con ellos, debido a que eliminaron a su amigo Kana. Al escuchar esto, el prota le menciona que está enfrente de este último y que tiene una grabación de las personas que los trasladaron, así que planea entregarla a la policía. Majima le recomienda no hacerlo, ya que la manera en la que describe cómo se encuentra Kana es un método que usan los yakuzas para que parezca que fue un accidente, ya que no tiene heridas externas o algo parecido, por lo que la policía no le tomará importancia. Lo mejor que puede hacer es eliminar a Shin. Cuando el prota escuche ese nombre, pregúntale la razón. Majima le revela que es el nuevo Nobuto, la persona de la yakuza encargada de acercarse a Reika, ya que ella heredará la fortuna de la familia Tosu, así que deben hacer lo mismo que hizo con Nobuto, eliminarlo. El prota se niega, pero Majima le dice que no tiene opción, que debe hacerlo ya que el plan que tiene para destruir a los yakuzas puede perjudicarlo, debido a que se entregará a la policía y revelará todos los secretos y puntos débiles que tiene cada uno, incluyendo la verdad de lo que sucedió con Nobuto, o eso último puede omitirlo si es que descubre que el prota eliminó a Shin. Con eso claro, termina su conversación. Después de eso cambiamos el punto de vista de los yakuzas, donde Kubo entra e informa a todos que se deben disolver, porque Majima acaba de entregarse a la policía, por lo que lo más seguro es que intenten revelar todo lo que sabe. Entendiendo eso, Takeda, el yakuza que organizó y ordenó todo lo que pasó con Kana, le pide a sus miembros que lo acompañen en una furgoneta para llevarlos a su destino. Por otro lado, Majima, que se había entregado, es trasladado a Tokio, donde el detective empieza a interrogarlo. Lo primero que revela Majima es todo lo que sabe sobre lo que le hicieron a Kana, al igual que el video que el prota le envió. De esa manera unen todo y ven desde que intercambiaron la bebida de Kana en una tienda hasta cuando lo entregaron en su casa dentro de una caja, por lo que se pone una orden de arresto a esos yakuzas. Al enterarse de eso, Kubo ordena que se solucione el problema de la manera más segura para ellos, eliminándolos, así que llama a Takeda dándole la orden. Este sin más opción le acepta, y como estaban en una furgoneta viajando, este pidió ser el encargado de conducir de noche. Llegando a esa hora, Takeda se pone a conducir mientras los otros están pasando el rato hasta que empiezan a sentirse cansados y caen inconscientes, debido a que se puso gas somnífero, y de esa manera termina el tomo. Luego de eso, Takeda se pone a pensar si eliminando a sus compañeros no le hará nada a él, o por el contrario, al ser el que organizó todo con Kana y posiblemente el siguiente en ser buscado por cosas que revela Majima, también será eliminado. Al no saber la respuesta realmente, decide seguir el plan original, deshaciéndose de sus compañeros. Al hacerlo, lo único que falta es desaparecerlos, así que se detiene y hace algo similar al prota. Cava un hoyo para que no puedan encontrarlo, pero a mitad del trabajo aparece Kubo, diciendo que se alegra que haya cumplido el trabajo y está aquí para corroborar que en verdad haya hecho lo que le encargó, y al ver que es así, solo verá cómo oculta a sus compañeros. Takeda, dudando sobre si es verdad eso o vino a eliminarlo, también se pone nervioso, y a pesar de que puede defenderse con el arma que tiene escondida, primero le pregunta a Kubo si puede regresar a su casa. Cuando este responde con un "eso no depende de ti", Takeda intenta sacar su arma, pero Kubo lo supera en velocidad y lo elimina con un disparo, por lo que todos los posibles yakuzas que podrían ser arrestados y ser un peligro son eliminados. Ahora volvemos con el prota, que se entera que su hija se siente deprimida al descubrir lo que le pasó a Kana, así que quiere hablar con ella, pero no sabe cómo acercarse. Mientras tanto, alguien llama a su departamento y resulta ser Osawa, que solo le trajo algo de comida. Esto porque se supone que Reika está enferma a vista de los demás, y el prota, para evitar que esta tenga que ver a alguien ajeno, baja a recibirlo. Al percatarse Osawa, que está frente al prota, le pregunta si Reika no asistió a trabajar porque está deprimida por lo que le pasó a Kana a causa de los yakuzas. Al escuchar eso, el prota se sorprende y pregunta a qué se refiere. Osawa le revela que sabe todo lo que pasó con el prota y Nobuto hasta la actualidad, así que no debe de esconder nada, y la razón por la que sabe eso es porque es un fan suyo en el foro donde escribe novelas, y que desde que empezó a leer las historias del prota sentía que eran tramas y escenarios de otras novelas que no eran originales. En cambio, la última novela que escribió era diferente, así que investigó el prota más allá de su simple perfil a la vida real.
Al descubrir que algunos personajes podrían referirse a miembros de su familia, fue al antiguo departamento de Reika, donde con un dispositivo revisó las tuberías del baño, encontrando un poco de carne que al ser analizada en un laboratorio descubrió que pertenecía a Nobuto, pero a pesar de saber eso no quiere amenazar al prota, más bien quiere ayudarlo si es necesario que se involucre en eliminar a Shin, quien es un miembro de la Yakuza. Al escuchar eso el prota primero niega haber hecho eso, pero al ver la insistencia de Osawa y que no hay manera de engañarlo, solo lo ignora. Este, sabiendo que el prota no confiará en él de un momento a otro, lo entiende, y para probar que está de su lado, le dice que encontrará a Shin, pero que entonces intercambian números por si ocurre algo. Ya terminada esa conversación, el prota le comenta todo lo sucedido, le recuerdan todos los problemas que tienen, el cuerpo del padre de Nobuto descubierto, lo que harán con Shin, la decisión de la familia de Tozu de dejar todo a Reika, y por último Osawa. Con esas cosas pendientes, el prota se dedicará a buscar a Shin, mientras Tozu se reúne con unos familiares para averiguar por qué tomaron la decisión de dejar todo a Reika. Al día siguiente Tozu se va, Reika recibe un correo de Shin para que se vean en persona con la excusa de que Kana le dejó una carta, así que esta se alista. En cuanto al prota, cuando se despierta al no ver a nadie manda un correo a Reika, luego recibe una llamada de Osawa, quien le dice que encontró a Shin y le manda la ubicación. Al llegar el prota al lugar, se encuentra con Osawa, que tiene todo preparado en caso de que hagan con Shin lo mismo que hicieron con Nobuto, pero el prota se niega, lo que comienza una discusión, la cual termina cuando Osawa menciona que Shin acaba de salir de su departamento. Lo único extraño es que la persona que señala Osawa luce completamente diferente, así que el prota lo interroga preguntando si es Shin. El estudiante responde que sí. Entonces el prota, sabiendo que los yakuzas le dieron un nombre falso, le pregunta al estudiante que le muestre su credencial. Este dice que no la tiene debido a que la vendió hace mucho unas personas que no recuerda cómo son ni cómo contactarlas. De esa manera el prota se da cuenta que se quedó sin pistas para encontrarlo, al mismo tiempo que Reika le contesta el correo al prota diciéndole que está con Shin. Cambiamos el punto de vista de Reika, donde al reunirse con Shin, esta última le menciona que no había ninguna carta, que solo quería verla porque se enteró que habrá un velorio en donde vive originalmente Kana, y sería bueno que fueran los dos, porque a pesar de que en el primer lugar se llevará mal con Kana, después de que fueron al evento de artes marciales y Reika se fue, este intercambió su número con Kana para posteriormente conversar, y en el poco tiempo que se enviaron mensajes se dio cuenta que podrá hacerse su amigo, por lo que al enterarse abruptamente de su final lo puso triste. Por eso informó a Reika sobre su velorio y quiere acompañarla, donde él pagará todo lo que haga falta. Con eso dicho, Reika intenta avisar al prota, pero antes de eso lee el mensaje que le envió este último, donde avisa que Shin es un impostor y el verdadero está con él. Para probarlo, manda un video donde el verdadero Shin explica que vendió su credencial. Al ver eso, Reika, por alguna extraña razón, en vez de alejarse, decide que no perdonará a Shin, que haya mentido sobre su identidad y su supuesta amistad con Kana, así que juntará pruebas de su engaño, por lo que le manda un correo al prota para decirle a dónde se dirige, al mismo tiempo que le manda la ubicación en tiempo real. En cuanto a Shin, le dice que antes de ir al lugar del velorio, la lleve a comprar ropa para el viaje. Este lo hace. Al terminar y estar en el tren, Reika recibe un correo del prota, el cual lo ve apuntando su teléfono hacia la ventana para evitar que Shin lo vea, pero aún así, este por el reflejo al entrar en un túnel oscuro logra ver el correo del prota, que dice que está en un tren anterior al que vaya y que es mejor que se aleje de Shin en vez de seguir con él. Al percatarse de esto último, decide cambiar de destino e ir a otro lugar antes para que el prota no lo siga. En cuanto este último se encuentra en un tren con Osawa, le recibe un correo de Reika mencionándole que irá con Shin a Takasaki, así que lo siga, pero el prota se percata que el tren en el que va él no hace parada en esa estación, entonces se bajará en la estación que lo deje más cerca de Takasaki para tomar el tren que lo deje en ese lugar. Cambiando el punto de vista de Shin, este, al saber que Reika le avisó al prota que lo sigan, concluye que Reika ya no confía en él, por lo que entonces su trabajo de hacer a su pareja para conseguir la fortuna y demás no servirá. Entonces ahora no hay nada que hacer a menos que la rapte y pida una recompensa por el rescate, pero antes de hacer eso debe deshacerse del celular de Reika, ya que pueden localizarla por su GPS. Entonces se suben a un autobús donde en lo que viajan conversan. Reika le hace preguntas sobre Kana para descubrir sus mentiras, pero Shin solo le da rodeos, hasta que un poco antes de bajar le abraza, esto para quitarle el celular y dejarlo en el autobús. Ahora sí, al bajarse, mientras camina Reika, se percata que no tiene su celular, pensando que Shin es el culpable de que no lo tenga y probablemente sepa que el prota los está siguiendo. Entonces se propone quitarle su celular de la misma manera. Primero conversa con él diciendo que está actuando extraño porque al estar acompañada de un hombre solamente le recuerda lo que le hizo Nobuto. Por esa razón le pide a Shin que prometa no hacerle nada. Esta acepta y para dar a entender que ya hicieron las paces y el resto del viaje estarán tranquilos, se dan un abrazo.
Al hacerlo, ahora es Reika quien le quita el celular a Shin, y entonces siguen con el viaje planeado. Se ponen a ver una estatua, pero Reika menciona que irá al baño, así que finge que su maleta de ruedas se le fue. En lo que Shin va por ella, Reika se va. Cuando Shin iba a buscar su celular, se da cuenta que no lo tiene, así que no tarda en deducir quién se lo quitó, ya que lo había usado cuando se bajaron del autobús, por lo que la única sospecha es de Reika, así que intenta buscarla. Al encontrarla, la persigue. Reika se da cuenta de esto e intenta huir por varios lugares. Cambiando el punto de vista del prota, por la ubicación que monitoreó todo el tiempo el celular de Reika, se percata que está siguiendo la ruta de un autobús, pero a pesar de que ya pasaron las bajadas de los lugares turísticos y su ubicación sigue siendo dentro del autobús, el prota deduce que de seguro alguien le quitó el celular a Reika sin que se diera cuenta. Entonces marca y solo contesta un pasajero, que al enterarse que ese celular es de la hija del prota, dice que lo guardará hasta que llegue a la estación. Entonces, mientras el prota espera la llegada del pasajero y se pone a pensar qué haría Shin, Osawa se decide ir a una estatua. Es el lugar más famoso de ese destino y posiblemente donde esté Reika. Cambiando el punto de vista de Shin, logra alcanzar a Reika y la sujeta a un árbol. Luego se dirigió a un lugar donde alquilan autos, que es justo donde el prota está, ya que concluyó que si Reika no tenía el celular, debió ser porque Shin la descubrió, por lo que entonces intentaría irse con ella de otro modo, y ese modo sería en un auto alquilado. Y en el único lugar de Takasaki donde rentan autos está el prota en un taxi esperándolo. Así que cuando Shin renta el auto y se dirige a donde está Reika, avanza pasándose los altos, por lo que el taxi del prota no puede seguirlos, porque los autos que pasan frente a ellos se lo impiden. Cambiando el punto de vista de Osawa, se percata que una persona vio como Shin perseguía a Reika, pero pensando que era una pareja y habían tenido una pelea, no le tomó mucha importancia. Al ver a Osawa y dirigirse por el camino a donde Reika y Shin estaban corriendo, se percata que por el único lugar que pueden estar es en un bosque, por lo que va a examinar. Luego de eso recibe la llamada del prota, que le informa que Shin está en un auto rentado a punto de dirigirse a donde debe estar Reika, y considerando la dirección a la que maneja, también supone que solo podrá dirigirse al bosque. Al entender eso, Osawa se propone esperar cerca de la carretera donde debe llegar Shin para seguirlo, y así encontrar dónde está Reika. Momentos más tarde Osawa nota un carro, así que vigila desde lejos a la persona que sale para seguirla. Después de eso el prota llega al bosque, donde se encuentra Osawa, que lo llevó a donde vio que iba la persona que salió del carro. Como cada vez que se acercan nota una linterna, avanzan con cuidado hasta llegar al lugar donde estaba la luz, y se percatan que era la linterna del celular tirado boca abajo para simular una distracción, ya que ahí no se encuentra nadie. Solo hay huellas que el prota intenta seguir, mientras Osawa regresa al auto de Shin, porque sin importar que no esté en esa parte del bosque con Reika, deberá regresar al auto que alquiló para escapar. Volviendo con el prota, siguiendo las huellas, nota que una persona está cargando una bolsa negra enorme, aunque no es Shin con Reika, es otra persona llamada Yoji. Ahora, cambiando el punto de vista de Tosu, se encuentra con su hermana para preguntar por qué razón le van a dar toda la herencia a Reika, si se supone que habían cortado el lazo hace 20 años. La hermana le responde que eso no es verdad, que simplemente los dejaron en paz, siempre y cuando cumplieran con ciertas condiciones, pero que son libres de dar la herencia a quien quieran. Además que Tosu debería estar avergonzada, porque mientras ella está ahí quejándose sobre dejar en paz a Reika, esta última está en peligro por un miembro de la Yakuza, por lo que ha fallado como madre. Regresando con el prota, le pregunta a Yoji dónde está su hija. En vez de responder, golpea al prota para posteriormente irse, y pasamos a un recuerdo, donde el prota, siendo más joven, está encerrado en un tipo cobertizo. Luego de que pasan 3 días, llega Yoji con un contrato, que en palabras simples dice que Tosu se puede casar con el prota mientras se cumplan las condiciones que se sigan sin mostrar. El prota, sin más opción, literalmente porque de lo contrario lo dejarían encerrado hasta que muera, firma el contrato para posteriormente ir al hospital donde Tosu se encuentra dando a luz a Reika. Volvemos al presente donde el prota se percata que alguien sale del bosque, y esa persona es Reika, quien escapó antes de que Shin llegara. En cuanto a la hermana de Tosu, marca a Yoji para preguntar si hizo el trabajo, que consistía en eliminar a las amenazas que acechaban a Reika y protegerla. Responde que solo se encargó de lo primero, ya que Reika no se encontraba cuando atraparon a Shin, y no la siguieron buscando debido a que deben deshacerse de lo que quede de Shin, como de su auto y demás. Por último, se muestra la obsesión enfermiza que tiene esta familia por Reika. Cambiamos el punto de vista de esta última. Al encontrarse con el prota comenta todo lo que sucedió, hasta que llega a la parte del celular de Shin, el cual aventó en un lugar sin que ésta se diera cuenta, para que si lo llega a atrapar, no lo recupere. Así que va junto con el prota a tomarlo, y en ese momento aparece Osawa, para comentarle al prota que tiene algo que mostrarle cuando estén a solas. Reika, al ver cómo habla con su padre, le pregunta de dónde se conocen. Menciona el sitio de novelas y termina el asunto. Luego de eso, regresan a sus casas. Osawa le muestra un video sobre el auto rentado de Shin, donde al parecer Yoji tenía las llaves. Se dirigía a sacar algunas cosas. Luego, al lugar del bosque,
donde se supone estaba Reika, para limpiar todo el desastre y después huía. Al ver eso, el prota concluye que lo que tenía Yoji en la bolsa era Shin, así que esto ya no es una amenaza, así que está más tranquilo hasta que Osawa le pregunta si conoce a la persona que aparece en el video. El prota, antes de responder, dice que le revelará eso solo si menciona quién es él y cuáles son sus verdaderos objetivos. Osawa no acepta eso de momento, así que se va. Ahora el prota se pone a pensar si dejar que Reika entregue el celular de Shin o no, debido a que en este se encuentra su relación con la Yakuza, lo cual hará que investiguen más a fondo sobre cada miembro, lo que hará que tarde o temprano revisen las cámaras de seguridad donde aparece cada uno y saber su ubicación. Y justamente también puede aparecer en una grabación de hace tiempo el prota cuando estaba con Majima. Pero a pesar de esos riesgos, el prota decide aceptar que Reika entregue el celular a la policía. Tiempo más tarde, cuando Reika y el prota se encuentran con Tozu, estos dos últimos conversan sobre que al parecer su familia quiere que ella y Reika regresen, aunque ninguno de los dos lo permitirá. Posterior a esa conversación, como todos estuvieron fuera, se deciden a ir a cenar a algún lugar. Al final, terminan comiendo comida rápida, y mientras están conversando el prota y Tozu solos, esta última le agradece al prota por haber estado con ella, porque gracias a eso pudo escapar de su familia, aprendiendo por primera vez en la vida lo que es la libertad y felicidad. Por eso no quiere que Reika sea llevada con ellos. Ahora, cambiando el punto de vista de Osawa, se da a entender que la razón por la que esta ayuda al prota y está siempre deseoso de eliminar a cualquier amenaza perteneciente a la Yakuza es porque parece que estos tuvieron algo que ver con el fallecimiento de su padre. Al día siguiente, Reika se decide entregar el teléfono de Shin a la policía. De camino se encuentra con el adivino, quien le dice que lo que sea que está a punto de hacer conllevará a algo negativo para un ser querido. Reika no entiende a qué se refiere y que solo se aleja. Cambiando al detective, esta tiene de Majima todas las estafas que ha hecho la Yakuza. Aún así, este se encuentra insatisfecho, pensando que podría obtener más. Momentos más tarde, alguien le avisa que la hija del prota viene a dar una prueba de uno de los miembros de la Yakuza al parecer, por lo que el detective se encarga personalmente de hablar con Reika para sacarle toda la información que sabe. Este le comenta lo sucedido. Lo único que omite es que el teléfono, en vez de robarlo, lo agarró porque se le cayó a Shin y que su padre estuvo relacionado, además de que este último lo espera en el estacionamiento. Como el detective no cree lo primero, persuade a Reika para que le comente la verdad sobre si le robó o no. Al final, esta lo hace pensando que esa declaración no cobraría importancia. Sin embargo, el detective la pone bajo arresto para interrogarla por sospecha de robo, y para salir debe hablar con uno de sus padres. Así que, aprovechando que el prota le espera, se dirige a donde se encuentra este y le pregunta si puede hablar con él, ya que la última vez que se vieron y conversaron, parece que el prota no le dijo la verdad, así que no puede negarse. Sin más opción, acepta. Ya dentro de una sala de interrogatorios, el detective le dice al prota que si le revela todo lo que sabe sobre la Yakuza, dejará libre a su hija. Sin más opción, acepta. Así que el detective muestra una foto de Yoji, preguntando al prota sobre qué tanto lo conoce. Revela que es alguien de la Yakuza, importante, y que lo conoce porque es parte de la familia de su esposa. Al escuchar eso, el detective pregunta cómo lo conoció. El prota responde que fue cuando se quiso casar con su esposa, donde él fue una de las personas que estuvieron involucradas y le obligaron a ciertas cosas con tal de dejarlo supuestamente libre. Entre una de esas cosas era cambiar su apellido. Aclarando ese punto, ahora el detective muestra una foto de Majima. El prota, al no saber si le muestra esa foto porque Reika le comentó sobre Majima y él, o porque encontraron una prueba que lo relacione, decide responder que esa persona es el acosador de su hija, que desapareció de un momento a otro. Al escuchar eso, el detective se va rápidamente a la sala de interrogatorios de Majima, a quien le pregunta si es el acosador de Reika, también si conoce el prota. Debido a las palabras exactas que responde Majima, el detective se da cuenta que oculta algo, pero que realmente los conoce, y que intenta sacarle más información. Sin embargo, Majima solo deja de manera vaga lo que dice sobre el prota. Luego de eso, el detective llama a su ayudante por teléfono para preguntar si ya instaló el GPS y micrófonos en el carro del prota. Responde que sí. Entonces, minutos más tarde, este último junto a Reika son puestos en libertad. Al regresar a casa en el auto, conversan sobre lo que pasó y por error, el prota menciona algo que no conocía Reika sobre todo lo que ha pasado, lo que hace que esta cuestione al prota sobre si le siguen ocultando información sobre lo que pasa a su alrededor. Sin más opción y considerando que pronto será arrestado, le dice que cuando estén en casa con Tozu
hablarán sobre el tema, y todo esto es oído por el detective, quien manda que a partir de ahora busquen toda la información posible sobre el prota para averiguar si ahora es parte de la Yakuza. Regresando al punto de vista de este último, cuando entra al departamento de Reika, se da cuenta de una carta escrita por Tosu, quien mencionó que debido a que las negociaciones con su hermana para alejar a Reika de la familia no funcionaron, entonces se dirigirá con su madre o familia central para intentar cambiar las cosas, por lo que estará fuera unos días. Al terminar de leer eso, el prota le explica a Reika que la familia Tosu es una que solo genera problemas, por eso intenta marcar a Tosu para preguntarle si fue ahí por su propia voluntad o porque le obligaron. Esta responde que fue su voluntad, aunque realmente esta fue indirectamente bajo amenaza, ya que si no hacía nada, su familia haría lo que sea para que Reika fuera llevada a vivir donde están todos y obligada a hacer todas las costumbres que tienen, lo cual ella no quiere que pase. Regresando al punto de vista del prota, este se decide junto a Reika regresar a su casa a vivir en lo que llega Tosu. En cuanto al detective, este ya con un poco de información de los restos del padre de Nobuto, empieza a investigar a los miembros de la Yakuza, donde quien le llama más atención es Nobuto, debido a que este, a diferencia de los demás, es un inútil y no tiene cuidado en lo que hace o cómo lo hace, lo cual es un peligro para la Yakuza si lo llegan a atrapar. Por eso pregunta Majima cómo es posible que una persona así esté dentro del grupo. Este responde que fue porque tiene conexiones, y si quiere saber más al respecto, debería de atrapar a más miembros de la Yakuza que se lo revelen, porque al parecer no ha avanzado mucho con su investigación. Al entender el detective que no revelará nada, Majima se decide a investigar a la familia de Nobuto, donde indaga sobre su padre desaparecido, y como parece que sucedió lo mismo que con Nobuto, intenta comparar algunos registros de este con los del cuerpo que encontraron en la montaña, dándose cuenta que la persona enterrada era el padre de Nobuto. Entonces, con esa información, el detective intenta localizar todos los movimientos que hacía este último, pero debido a que solo se encargaba de las llamadas, no encuentra nada relevante, por lo que ahora sigue investigar a Nobuto, donde va con un oficial de la zona que siempre veía y tenía que arreglar los problemas de este. El oficial los guía a los lugares donde lo veía y por último al lugar donde trabaja su pareja, así que el detective decide entrar a investigar. Se sienta en una mesa junto con su compañero. Unos minutos más tarde llegan personas de servicio a acompañarlos. Ambos fingen ir al baño. Al regresar, el detective arma un escándalo diciendo que no está un maletín que tenía. Entonces sale el gerente para aclarar el malentendido. El detective pide ver las grabaciones de las cámaras para saber quién se llevó su maletín. El gerente lo lleva a un sitio más solitario, solo para que el detective lo amenace con que le muestre las grabaciones de todo el lugar. Sin más opción, el gerente accede, así que se ponen a revisar todo lo que se grabó desde el mes pasado hasta el día actual, donde el detective se percata que un día en específico se vio a Majima y el prota entrando al lugar. Regresando al punto de vista de este último, se decide ir a comer a un lugar, donde es interrumpido por el detective, quien le muestra en su celular una foto del prota junto a Majima, en el lugar donde trabajaba la pareja de Nobuto. Al verlo, el prota se preocupa sobre cuánto sabe sobre su relación y la de Majima, aunque simplemente el detective se va solo diciéndole que al parecer Majima pertenece a los yakuzas y está revelando más de la cuenta. Al terminar esa supuesta conversación, el prota se va y decide a que debe de hacer todo lo posible para que sus seres queridos no les afecte su arresto, porque es cuestión de tiempo que pase, así que pide un documento de divorcio, aunque realmente no sabe cómo decirle a Tosu sobre esto, así que intenta llamarla para preguntarle si puede ir donde está ella, para hablar en persona de algo importante. Tosu se niega diciendo que es para que no arruine las negociaciones, ya que su familia odia al prota. Este sin más que hacer, lo acepta, aunque nota un poco de preocupación en la voz de Tosu, como si le pasara algo. Cambiando el punto de vista de este, piensa para sí misma que en mucho tiempo no volverá a ver a su familia, porque las negociaciones sobre alejar a Reika de ahí no funcionaron como debían, ya que ahora en lugar de que Reika herede todo y sea parte de esa familia, Tosu se decidió tomar su lugar, por lo que no tiene permitido irse de ahí. Además, se revela que los miembros principales, debido a su edad y enfermedades, no vivirán mucho. Aparte, como esa familia tiene la costumbre de que si algo pasa debe ser arreglado por la naturaleza, entonces no intentarán curarse de su enfermedad, lo que es un poco favorable para Tosu, ya que cuando llegue el día de su fallecimiento, ella escapará de ahí para reunirse con el prota y Reika, en un lugar donde nadie puede encontrarlos.
Cambiando el punto de vista del prota, al escuchar a Tosu diferente de lo habitual, se decide a ir donde se encuentra y ver si realmente está bien. Al día siguiente, le pregunta a Reika si puede pedir que alguien cubra sus turnos, debido a que irán a ver a su madre, y no puede quedarse sola por el acosador. Entendiendo eso, esta acepta y le pide el favor a Osawa. Este le pregunta la razón de por qué no estará, y dependiendo de su respuesta, considerará cubrirla o no. Esta responde que es por asuntos de su madre y demás. Entonces Osawa acepta, y momentos más tarde le pide a una compañera del mismo trabajo que cubra su turno, que consiste en cubrir el turno de Reika. Esta acepta. Posterior a eso se revela que unos miembros de la Yakuza han sido arrestados, así que el detective los interroga, pero no revela nada relacionado a Kubo, pero sí sobre el incidente de Nobuto, donde pensaban que el prota era el culpable, pero resultó que al final fue Majima. Con esto el detective concluye que es probable que él haya eliminado al padre de Nobuto, así que le pregunta sobre si en verdad eliminó a Nobuto. Este lo niega y menciona que el culpable es Takeda. No menciona el prota porque no sabe si ha eliminado a Shin o no, y por eso mismo el detective sabe que miente, ya que desde que ha hablado con los dos, estos evitan nombrarse el uno al otro. Como si Majima intentara que se centraran en otra cosa para que el prota haga algo más sin problemas, como eliminar al padre de Nobuto. Al escuchar eso, Majima se sorprende, lo que hace que el detective se sorprenda, ya que esa reacción desbarata las teorías de cómo él pensaba que habían pasado las cosas. Cambiando al punto de vista del Yakuza, este informa a Kubo que debido al detective varios miembros han sido detenidos, o al menos eso dice el informante dentro de la policía, por lo que deben decidir qué hacer con él. Ahora, regresando con el punto de vista del prota, mientras destruía las fotos de su familia, recibe una llamada del detective. Al contestar, este último le dice que tiene que confirmar algo, si él eliminó al padre de Nobuto. Al escuchar eso, el prota se sorprende, porque solo se hace el inocente, diciendo que no sabe a qué se refiere. Entonces, el detective le dice que tiene evidencia para determinar eso, que el padre de Nobuto fue visto por última vez en el departamento de Reika. Luego de ese edificio, se vio salir un camión de carga que se dirigía justamente a las montañas donde se encontró el cuerpo. Además, investigando un poco más, se descubrió que el prota esa misma noche alquiló un camión de carga, y por si no fuera poco, una semana antes, de seguro se deshizo de Nobuto, porque según testimonios de algunos miembros de la Yakuza, salía con la hija del prota, y un día de varios se dirigió a su departamento en un estado no muy favorable, diciendo que la eliminaría, y que por eso debió deshacerse de Nobuto. Al escuchar todo lo anterior, el prota, y saber que no tiene más opción que entregarse, se decide a aceptar su destino con dos condiciones. La primera es que lo espera hasta mañana en la noche, ya que tiene algo que solucionar con su esposa, y segundo, que se haga cargo de los yakuzas. El detective acepta y le dice al prota que está orgulloso de él, porque gracias a él empezó la ruptura de los yakuzas, y que debido a su propia incompetencia de no hacerse cargo de Kubo y compañía, el prota tuvo que enfrentarse solo a ellos, pero eso terminó, porque ahora él se encargará de todo, mientras él puede estar tranquilo en una celda donde de cierto modo estará a salvo de que alguien le haga algo. Al oír eso, el prota se alegra de que ahora no tiene que hacer nada más y todos sus problemas terminan, porque el detective se hará cargo. Con eso termina la llamada y se decide a que debe ir ahora mismo con Tosu para que luego sea arrestado. Cambiando al punto de vista del detective, piensa para sí mismo que todo lo que dijo fue mentira. Es cierto que dedujo todo lo que dijo el prota, pero no era suficiente para arrestarlo por faltas de pruebas contundentes, ya que lo que mencionó anteriormente eran suposiciones que no sirve de mucho al momento de arrestar a alguien. Por eso dijo todo lo anterior para que el prota sea el que se entregara por sí mismo, aunque lo único que sí era verdad es que se encargará de eliminar a los yakuzas. Volviendo con el prota, se va con Reika esa misma noche en su auto. En el camino, él se compromete a contarle todo a Reika sobre la familia Tosu y otras cosas. Regresando al punto de vista del detective, se dirige a la sala de interrogatorios, porque su compañero le informó que un yakuza va a revelar algo sobre Kubo, aunque solo a él. Entonces, el detective se decide a ir. En lo que va, recuerda cómo hace tiempo que arrestó a unos yakuzas de otra banda. Cuando estaba a punto de interrogarlos, se percató que uno de ellos era Mukai, un conocido suyo, quien a cambio de que lo dejara libre, le dará información sobre su banda. El detective acepta, y así pasa un año, donde intercambian información, y en uno de varios días, Mukai menciona sobre Kubo por primera vez,
que parecía un rumor porque ni siquiera sabían si existió o no, solamente desaparecían personas sin testigos ni dejar rastros, que casualmente eran enemigos de esta banda de yakuza, y lo único que sabían era el nombre de Kubo. Así pasaron los años donde nadie sabía quién era o si realmente existía. Solo seguían desapareciendo algunos yakuzas, hasta que otro día de varios, Mukai llama al detective para decirle que se junten en ese mismo momento porque tiene bastante información sobre Kubo. Entonces se deciden en qué lugar ir, y en lo que el detective se dirigía hacia allí, nota como alguien que camina en dirección contraria a la suya está a su lado, aunque este no le da demasiada importancia, cuando realmente esa persona era Kubo, quien por azares del destino se encontraba cerca del lugar donde Mukai esperaría al detective, solo que el primero nunca llegó, como si hubiera desaparecido por algo o alguien. Volviendo al presente, cuando entra a la sala de interrogatorios, ve al sospechoso bastante nervioso, lo cual es extraño, y luego de que el compañero del detective reaccionara como si hubiera visto algo atrás de este, el detective voltea, lo que hace que esté desprevenido, y el yakuza corta un poco su garganta. Al percatarse de eso, el detective, cuando iba a defenderse para no ser eliminado, es sometido por su compañero, lo que hace que ahora sí el yakuza acabe el trabajo. Así que de nuevo el detective, tan cerca de la verdad de destruir a los yakuzas, es detenido, descubriendo que su compañero era el informante, y con el detective sin vida termina esta parte.